Buenos días, bienvenidos a todos, hermanos. Ya no va a haber más alabanzas, ¿verdad, hermano? Pues se pueden sentar, hermanos. Por los que nos ven por vía Facebook, tenemos invitados aquí y estaban alabando aquí al Señor. Un pequeño grupo. Bien, bienvenidos a todos, hermanos. Buenos días tengan todos y esperemos que en sus casas, en sus hogares, en la tranquilidad de sus hogares, pues estén recibiendo la palabra del Señor. Esperemos que esta palabra sea edificación para todos y vamos a empezar con una oración. Acompáñenme, hermanos, por favor. Señor, te doy gracias porque a pesar de que no lo merecíamos y de que no éramos dignos, mi Dios, te diste a ti mismo, mi Señor, por amor a nosotros y entregaste tu vida para que nosotros pudiéramos ser salvos y pudiéramos ser justificados para tener otra vez esta relación personal con el Padre Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, porque no merecemos tanto amor ni tu gracia, mi Dios, pero nos las has concedido. Te pido y te suplico, mi Señor, que este espacio, mi Dios, este tiempo esté bajo la tutela del Espíritu Santo y que todo lo que me has revelado a mí, Señor, que todo lo que me has enseñado, pues me permitas dárselo a los hermanos y que juntos nos edifiquemos y nos gocemos en tu palabra. Te pido esto y te suplico esto, mi Dios, y también te encomiendo a todos mis hermanos que están en casa, mi Dios, a todos los que están pues saliendo a trabajar, mi Señor, a todos los que están saliendo a ganarse el sustento, mi Dios, por sus familias, para que los cuides y los protejas, mi Señor. Pero que en este momento están escuchando por tu palabra, mi Señor, entonces pues abre nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, y que entre, mi Dios, y nos edifique. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pido y te lo suplico. Amén. Vamos a continuar con el libro de Jeremías, hermanos. Hoy toca el capítulo 22. Antes de dar el capítulo, el subtítulo que ponen los teólogos a este capítulo es Profecías contra los reyes de Judá. Se menciona a tres reyes de Judá, pero vamos a dar un pequeño contexto antes de entrar al capítulo para poder ver qué es lo que aconteció anteriormente. El contexto que vamos a dar abarca solamente del capítulo 16 al 20 y lo manejé por puntos. El primer punto es que Judá estaba aún a tiempo de arrepentirse y volverse a Dios hasta el capítulo 21. Esto quiere decir que Judá aún estaba siendo advertida y el verdadero castigo todavía no llegaba. Es decir, el castigo que Dios estaba preparando para Judá era la invasión del imperio babilónico y la destrucción de Jerusalén y el templo de Judá. Los puntos que ven abajo, hermanos, que son Jeremías 17, 24, 26, por mencionar uno. Estos puntos son las citas paralelas, por lo que pueden buscar ahí, hermanos, cuando tengan tiempo, pues apuntarlas y buscar qué es lo que dicen. Y pues son cosas que ya hemos visto con los hermanos en las predicaciones anteriores. Punto número 2, la peor vileza que estaban cometiendo los judíos era la idolatría. Jeremías 17, 1 al 3a dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Punto número 3. A un lado, a idolatría, entre sus muchos otros pecados, estaba principalmente que no hacían caso a las advertencias de Jeremías ni de otros profetas mandados por Dios, sino que confiaban en falsos profetas y en sacerdotes corrompidos. Tenemos la cita de Jeremías 17:5 que dice: así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Yahweh, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Segundo aspecto, todo lo que su corazón deseaba lo hacían sin ningún freno. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Yahweh, y anduvieron en pos de dioses ajenos y les sirvieron. Y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis, cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Y el tercer aspecto, habían dejado la ley, como el versículo anterior lo decía, y todos sus estatutos santos, y ante las advertencias y las reprensiones y las exhortaciones eran sumamente necios. Jeremías 17, 21 al 23 dice, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén, ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres, pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Punto número 4. Dios había mandado diferentes señales para seguir advirtiendo a los judíos. Tan solo del capítulo 16 al 21 el Señor reveló dos grandes señales y una profecía directa contra Pasur, entre comillas. La señal del alfarero y el barro viene en Jeremías 18. Muy rápidamente, para explicar lo que habíamos visto con respecto a esta señal, lo que quiere decir es que Dios tiene el poder para poder cambiar la vida de las personas. El problema es que el corazón de Judá, el corazón de los hombres de Judá, no quería ser cambiado. Ese es el problema, ¿no? La señal de la vasija rota. Esta es una respuesta ante la señal del alfarero y el barro, porque Dios les dice que como no se dejan cambiar, entonces los va a quebrantar tal como si fueran una vasija. Y la profecía contra Pasur, recordemos que Pasur es como un seudónimo con el que se le conocía a los sacerdotes de Judá. Y la profecía de contra Pasur básicamente lo que dice es que van a ser destruidos, igual que el otro, que junto con el pueblo, con los reyes y los demás. Entonces, pasamos al punto 5, que es Jeremías seguía siendo maltratado y humillado por el pueblo de Judá. Dudó, oró, clamó, cuestionó, pero siempre terminaba confiando en el Señor. Y este versículo, a mí la verdad es que en tiempos difíciles en mi vida, me pasa lo mismo, ¿no? Que a veces llego a dudar, que incluso a veces llego a cuestionar al Señor, pero que siempre el fuego del Espíritu Santo me termina animando y orientando a buscarlo. Jeremías 29, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. No podemos ir en contra del fuego del Espíritu Santo. Tenemos que ir en pos de él. El castigo venidero de Judá será grande. Los niños y las mujeres y los hombres serán asesinados cruelmente y sus cuerpos serán deshonrados. Perderán la relación con Dios, sus bendiciones y su gozo, y sus ciudades serán destruidas y serán desterrados y esclavizados a naciones extranjeras. Y no solo su ciudad, sino que el templo en el que iban a adorar al Señor, pues también iba a ser destruido. Y punto número 7, Dios vuelve a recalcar promesas de bendición en un futuro para todo Israel a pesar de sus grandes pecados y les da esperanza. Esto es muy importante porque en el capítulo 22 se menciona hasta el último de todo esto algo referente a esto, que a pesar de que la maldad del hombre es mucha, Dios sigue en pie con sus promesas y no las defrauda. Él siempre cumple su palabra. Jeremías 16, 14, 15 dice, no obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volverá a su tierra, la cual di a sus padres. Lo que le está diciendo Dios a Judá es que a pesar de que va a ir en cautiverio, algún día van a regresar. Y es impresionante que Dios les dice les da esta esperanza justo cuando ellos estaban en su peor momento en cuanto a pecado y en cuanto a sus acciones malvadas y perversas. Y un contexto, igual voy a tratar de que sea rápido, con base en el capítulo 21 que vimos la semana pasada con el hermano Alex Jiménez, donde vimos que el mensaje estaba dedicado a Sedequías. ¿Por qué es importante esto? Porque el mensaje del capítulo 22 está dedicado a 3 reyes, como les mencionaba al principio. Espero que en casa alcancen a ver más o menos bien el diagrama, pero bueno, voy a tratar de explicarlo de lo mejor posible.
abarqué en cuanto a historia de los reyes hasta Ezequías. ¿Por qué hasta Ezequías? Porque Ezequías es de los primeros reyes que se mencionan después de David, que hizo lo bueno delante de Dios. Después de eso, Ezequías engendró a Manasés, un rey que fue sumamente malvado y que, de hecho, lo que hemos estado viendo a lo largo del libro de Jeremías es que Dios dice que gran parte del castigo de Judá es por culpa de Manasés, porque él es el que llegó a meter los ídolos, a blasfemar a Dios y a llenar con ídolos su templo santo. Manasés engendró a Amón, y Amón fue un hombre perverso que hizo lo malo delante de Dios, pero sí hubo una diferencia con respecto de su padre Manasés. ¿Cuál fue la diferencia? Que Manasés se arrepintió en algún momento de su vida. Amón no lo hizo. Y lo más impresionante es que de Amón viene Josías. Josías, un rey impresionante, un rey que hizo lo recto delante de Dios y que Dios lo compara con su padre David. ¿Por qué Dios no lo compara? Permíteme, aquí tengo la cita para leerla así directamente. Viene en Segunda de Reyes 22:2. E hizo lo recto ante los ojos de Yahweh y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda, que es justamente lo que le había mandado. Bueno, vamos a ver eso más adelante, pero es justamente lo que David le manda a Salomón que haga. ¿Por qué Josías es comparado con su padre David y no, por ejemplo, con Amón? Porque Amón hizo lo malo. ¿O por qué no con Manasés y se arrepintió? Porque él se pervirtió y Josías nunca se pervirtió. ¿Por qué no con Ezequías? Si Ezequías era un rey que hizo lo bueno delante de Dios. Porque esto es muy importante para que nosotros entendamos el capítulo 22. Porque el mandato para los reyes, el estatus o la forma en que se debían dirigir, el maestro en que por así decirlo, el maestro en el que debían dirigir todo su forma de guiar al pueblo y de reinar en el pueblo de Judá, era conforme a David. Y esto lo vamos a ver más adelante. Después de esto, los mensajes para los tres reyes que vamos a ver en el capítulo 22 vienen a los reyes que suceden a Josías. El primero es Joacás, o también se le conoce como Salum. El segundo es Joacim y el tercero es Joaquín. Y la sucesión consta de esto. Bueno, los hijos de Josías fueron Joacás, Joacim, Sedequías y un hombre que se llama Joanán. Pero este hombre no aparece mucho en la Biblia, de hecho nada más aparece en Primera de Crónicas 3:15. Lo que quiere decir que este hombre a lo mejor murió muy joven y no pudo suceder al rey. Entonces por eso viene Joacás, pero no sé muy bien por qué el cuarto hijo viene a suceder al rey. Tendría que ser el segundo, ¿no? El primero pues no, porque posiblemente está muerto, pero al menos el segundo sí. Vamos a ver algo relacionado con esto más adelante. Luego Joacim es su segundo hijo. Y luego viene a reinar el nieto de Josías, que es hijo de Joacim, y a Salomón viene a reinar Sedequías. Ese es el contexto del capítulo 22, hermanos. Y del 21 y muy posiblemente del capítulo 22, porque podría ser, muchos autores dicen que el mensaje es para Joacim, pero podría ser que el mensaje es para Sedequías. Y algo importante a tomar en cuenta, hermanos, es que el libro de Jeremías no es cronológico, es decir, no viene de una manera en que se vaya dando cada mensaje conforme iba sucediendo los eventos, sino que, por ejemplo, aquí el mensaje pudo haber sido para Sedequías, el capítulo 21 fue seguro para Sedequías, pero más adelante se da un mensaje para Joacim, el segundo rey en sucesión de Josías. Y así se va todo el libro. ¿Por qué? Muchos teólogos dicen que el libro de Jeremías es temático, no es cronológico. ¿A qué se refiere con temático? Que dependiendo del tema que se tenga que tratar en el libro, se da el mensaje. Y por ejemplo, ya andando un poquito más, yo hice un bosquejo de los mensajes que se dan para cada escenario según el capítulo. En el capítulo 16, el mensaje que dio Jeremías fue para el pueblo. En el capítulo 17 fue para el pueblo con énfasis en la clase noble y a los reyes. En el capítulo 18 para el pueblo, el capítulo 19 para el pueblo con énfasis al sacerdocio y a los reyes.
el capítulo 20 con énfasis al sacerdocio y el capítulo 21 a todo el pueblo, pero con énfasis a un solo rey, que es Sedequías. Y el capítulo 22 va a ser para 3 reyes, como les digo, es Joacim y luego Joaquín. Para entrar ya al capítulo, vamos a dar una pequeña introducción, que es lo que les mencionaba, que es muy importante, que Josías es comparado con David en el aspecto de que todos los reyes tenían que ser comparados con David. Ese es el aspecto. ¿Por qué? Bien, aquí entra lo que es el pacto davídico y el pacto que Salomón hace con David e indirectamente lo hace con Dios. David, ¿cuál es el contexto del pacto davídico? Aquí tengo el pacto davídico, me voy a adelantar un poquito, que dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. ¿Cuál es el contexto de este pacto? Pues que David quería construirle un templo a Dios, pero Dios le dice a David, ¿tú cómo me vas a construir un templo a mí? Más bien yo te voy a construir a ti un trono eterno y te voy a dar, y de ti va a manar un rey que va a sentar y va a poner por siempre tu linaje. Y este es el pacto davídico, pero más que nada es como una promesa, y esto es muy importante porque un pacto, como ya hemos visto anteriormente, es un tratado en el que 2 o más personas conllevan a hacer, pues a poner de su parte para que el pacto se efectúe, se haga factible. Eso es muy importante porque tenemos que resaltar que las promesas, cuando las hace Dios, siempre se cumplen. Y eso ahorita van a ver por qué es tan importante en este capítulo. Y el segundo pacto, y este es un pacto, sí es un pacto como tal, porque David hace prometer a Salomón que él no se va a desviar de la palabra del Señor. Que tal como se describe a Josías, no se va a ir ni a izquierda ni a derecha de la palabra del Señor. Y esto se lo hace jurar David a Salomón, de hecho se lo ordena. Y Salomón se puede creer que dijo que sí, porque él terminó reinando en Judá. Recordemos que esto se lo dice David en su lecho de muerte a Salomón. Entonces esta promesa que Salomón le hace a David es solemne y además no es una promesa directamente con David, sino que es con Dios. Le está diciendo a Salomón que él y su linaje van a obedecer a Dios y no se van a salir de su ley. Aquí lo importante a ver, y por qué pongo esta introducción, porque los hombres somos falibles y los hombres pueden faltar a sus promesas, pero Dios no. Aquí ya entramos al capítulo, hermanos, y el primer y segundo versículo dicen, así dijo Yahweh, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Y di, oye palabra de Yahweh, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Bien, aquí es donde se evoca o se trae al recuerdo lo que les decía del pacto davídico. Lo que aquí Dios le está diciendo al rey al que se le está hablando, no vamos a decir que es Sedequías, vamos a decir que es el rey de Judá y ya. Lo que le está diciendo al rey de Judá, al que le está hablando ahorita Jeremías, es, tú rey que te sientas en el trono de David y que juraste seguir los preceptos y los mandamientos de Dios, escucha mi palabra. Esto es muy importante porque entonces Dios está diciendo al rey que recuerde lo que sus antepasados y lo que él debió haber jurado a Dios, que es fidelidad y obediencia. Perdón. Lo que hemos estado aprendiendo, hermanos, en los últimos capítulos que hemos estado analizando, es que los reyes no escucharon la palabra de Dios, sino que se pervirtieron. Y aquí es importante ver que los hombres, nosotros, pues como les decía, somos falibles ante cualquier promesa, bueno, ante
las promesas que pudiéramos hacer, porque nuestro corazón es perverso, ¿no? Nuestro corazón, pues no es perfecto como el del Señor todavía, pero algún día lo será. Si nosotros desconfiamos de nosotros mismos y es algo que deberíamos hacer, a la hora de hacer promesas, nosotros debemos tener siempre en cuenta que el que hace las promesas y que nunca las defrauda es Dios. Y que a comparación de los reyes que estaban reinando en Judá, nosotros tenemos un rey que es incorruptible, que es eterno, que es todopoderoso, que es perfecto, que es fiel que es fiel y que es inmutable. Nuestra fe y nuestra esperanza radican en esto, en que este rey no va a cambiar de parecer, no se va a retratar y va a decir, no, es que ya no puedo, ya hice mucho, ya no voy a hacer nada por ustedes, ¿no? Él ya lo hizo, mandó a su unigénito, mandó a Jesucristo a morir por nosotros en una cruz, ya cumplió su palabra. Y eso, pues, cuando yo estaba haciendo la predicación, pues me llenó mucho de gozo y alegría, saber que hay alguien allá arriba que es perfecto, aunque yo no lo sea. Hay una cita de Hebreos 8, 6, 13, que no se las voy a leer porque es un poco larga, pero anótenla y cuando puedan, léanla. Básicamente lo que dice es que el pacto antiguo, el pacto por el que se regían el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, está ya declinado y vino a través de Jesucristo un pacto mejor, el cual es por gracia, ya no es por obras. Ya no es que tengas que agradar al Señor por obras, sino que ya eres grato por la sangre de Jesucristo. Y creo que viene muy bien al estudio de este capítulo. Versículo 3, así ha dicho Yahweh, haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar. Esto se lo estaba diciendo Jeremías directamente a este rey, pero ya lo sabían. ¿Por qué? Porque ya habían recibido muchos mensajes y también por otra cosa, porque tenían el libro de la ley. Aunque es impresionante, como ya habíamos visto anteriormente, que el libro de la ley estaba escondido, estaba arrumbado dentro del templo. ¿Esto qué quiere decir? Que los reyes, los sacerdotes no querían saber nada de la ley. Hay un comentario que hace John MacArthur en su libro de comentarios expositivos del Antiguo Testamento, que dice que muy seguramente uno de los reyes, Joacim, uno de los más perversos, Manasés, ya lo estoy confundiendo, Manasés, el más perverso de los reyes de Judá, mandó a quemar toda la ley, todas las copias que había en ese momento de la ley, las mandó a borrar de la historia. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere ser confrontado por la verdad. El hombre no quiere ser confrontado en sus pecados. Él quiere agarrar sus ídolos y esconderlos y que nadie se los juzgue. Eso es lo que quiere hacer y lo estaban denotando muy bien estos reyes. ¿Por qué les digo esto? Porque esto viene en la ley, esto que le está repitiendo el Señor viene en la ley. Si ellos supieran la ley, entonces la obedecerían, ¿no? Levítico 19:13 dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Y Éxodo 22, 21, 22 dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Lo cierto aquí es que, y ya como mensaje para nosotros, ¿qué aprendemos acerca de este versículo? Es que si tú y yo nos decimos cristianos, entonces conocemos a Dios. Si conocemos a Dios es porque leemos su palabra. Pero ¿qué pasa si tú o yo decimos, bueno, soy cristiano, pero no leo su palabra? Entonces no conoces a Dios. Esa es la verdad. Y esa es la verdad de estos reyes, que querían ser protegidos por Dios cuando se venían las malas, pero cuando todo iba bien a sus ojos, no lo buscaban, sino que lo negaban, lo escondían, lo trataban de esconder como a Dios, ¿no? Dios, ponte ahí en un rinconcito, no me veas, no veas lo que yo hago. Si supieran los reyes lo que les vendría, obedecerían, porque en la misma ley vendría lo que iba a pasar
a estos reyes. ¿Qué dice Éxodos 22, 23, 24? Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Este versículo es a manera de profecía. ¿Por qué? Porque esto es justamente lo que le pasó al pueblo de Judá, a los reyes de Judá. ¿Qué es lo que le pasó a cada uno de estos reyes que fueron ellos y sus familias y sus príncipes fueron llevados cautivos a Babilonia? Los sacerdotes también. Todos estos hombres fueron también, pero ¿saben quiénes se quedaron? Los huérfanos, las viudas y en general los pobres. Esto se dice más adelante en Jeremías, que uno de los reyes, no, de los generales de Nabucodonosor, permitió que los pobres se quedaran a labrar la tierra, mientras que la realeza y los reyes que tenían tanta gloria y tanta magnificencia se fueron como esclavos a Babilonia. Si los reyes supieran lo que les vendría y si supieran sobre la ley, entonces obedecerían. ¿Cómo estás tú, hermano? ¿Lees la palabra? ¿Tememos a Dios? ¿Tememos lo que puede hacer? Si sabemos lo que puede hacer, tenemos que temerle y no jugar, porque con Dios no se juega. Se me olvidó eso. Cuando estaba practicando esta predicación siempre se me olvidaba esta diapositiva. Hay un mensaje también en torno a los líderes. Si un líder no conoce a Dios, pues la verdad es que puede ser muy fatal para las personas a las que está dirigiendo. Esta imagen representa una información que saqué de internet. ¿Cuál es esta información? Que tan solo en el siglo XX, 10 de los líderes más prominentes, podría decir a ojos de hombres, de los más prominentes en el mundo, que fueron dictadores, tan solo en un siglo, por no conocer a Dios y no querer conocer a Dios, hicieron morir a 146.400.000 personas. Esto pasó, hermanos. Esto es histórico. Bajo estos dictadores que no temían a Dios y no querían conocer a Dios, las consecuencias que tuvo el mundo a causa de esto fueron abismales. Y solo es de un siglo, hermanos. Por eso de aquí la importancia de que el líder sea temeroso de Dios, conozca a Dios y tenga temor de Dios. Eso es algo que no puede faltar en cualquier líder, el temor de Dios. Versículo 4, porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Imagínense esto, hermanos. Bueno, antes de esto, antiguamente, cuando los reyes salían de sus pueblos y de sus reinos a hacer guerra, era porque alguien los estaba invadiendo o porque querían hacer algo, ¿no? Pongámoslo así. Si estos reyes y su ejército iban y ganaban la guerra, ¿cómo creen que los recibía su pueblo? Pues los recibía en júbilo, porque su rey, el que los protege, el que los cuida, había ido a la guerra y había ganado por ellos, ¿no? Entonces imagínense esa escena, ¿no? Como en las películas, ¿no? Que entra un rey y hay mucho regocijo, hay mucho gozo, hay gritos de júbilo. Eso es lo que yo me imagino con lo que le está diciendo. Esta es una promesa para estos reyes. Si tú obedeces mi palabra, esto es lo que va a pasar. Pero más adelante de eso, y más allá de eso, más bien, imagínense que no solo es el rey el que entra a caballo con esta gloria, con esta magnificencia en un reino, sino que es todo el pueblo, sus criados, desde el más pobre hasta el más rico. Imagínense eso, o sea, es como un regocijo total. Eso es lo que le estaba prometiendo Dios a estos reyes. Que pensaran en esto, que querían mejor que ellos vivieran en cautiverio y que murieran en el exilio, abandonados, desterrados, o que todo el pueblo y ellos entraran a su reino, a Judá, con regocijo, júbilo, con alegría, sin temor, sin hambre, sin enfermedades. Esto es lo que Dios les estaba prometiendo en este mismo versículo, es lo que les decía anteriormente,
que es impresionante que Dios prometa cosas aun cuando estén haciendo los hombres cosas sumamente abominables y perversas. Este me recuerda a un versículo que viene en Salmos 23, 7, 10, que dice: alzad, oh puertas, vuestra cabeza, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, él es el Rey de Gloria, Selah. Cuando yo leo este pasaje, me imagino a Jesús, ¿no? El Rey de Gloria que se nos prometió y que vino. Este es Jesús. Esta es la descripción de lo que Jesús hizo. Y esto es lo mismo que se le estaba prometiendo a estos reyes. ¿Qué podemos sacar de este versículo? De este versículo. Pues que nosotros tenemos la posición, tenemos el libre albedrío y la decisión para decidir qué es lo que queremos. Queremos gozo y regocijo, alegría, queremos paz, queremos tranquilidad en nuestras vidas, o queremos maldición. Nosotros, yo estoy seguro que todos los hermanos que estamos aquí reunidos, pues ya hemos elegido. Espero que en sus corazones esté bien presente lo que eligieron, que es a Cristo, Rey de la honra y Rey de gloria. Pero yo sé que en sus casas a lo mejor hay personas que todavía no han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. El que es una preocupación imperante de nosotros en nuestro corazón, que queremos que nuestros padres, que nuestras madres, que nuestros hermanos, que nuestros sobrinos, que nuestra familia en general y nuestros amigos se conviertan a Él, porque Él es la verdad y en Él hay regocijo y hay paz. Fuera de Él no hay nada. No hay nada más que destrucción, terror, horror, perdición. Pero vamos a adelantar eso. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que esta casa será desierta. Porque así ha dicho Yahweh acerca de la casa del rey de Judá: como Galad eres tú para mí, como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad, como ciudades deshabitadas. Bien, esta referencia a la cima del Líbano en específico ya se ha mencionado con anterioridad en otros capítulos, pero en este capítulo se menciona muchísimas veces. Muchísimas veces. ¿Por qué? Es lo que vamos a ver. La cima del Líbano hace referencia aquí, y como anteriormente en el capítulo 18, 19, no recuerdo cuál decía, que la cima del Líbano es una montaña que tiene nieve casi todo el año y que provee de agua pura y rica para toda la región. Y esta agua sirve para que los hombres tomen agua y vivan y tengan prosperidad para labrar sus huertos, para labrar su tierra. Aquí lo que está diciendo Dios, y es impresionante, es que a esta casa del rey al que le está hablando, no sabemos qué rey es, le está diciendo que para él es como Siba del Líbano. ¿Cuál es la metáfora? Pues que es como preciada, es valiosa para él. Y luego la compara con otro lugar que es Galad. ¿Qué es Galad para el Señor? Bueno, pues Galad, la referencia que se hace a esta tierra es que los primeros habitantes de esta región, cuando vieron la tierra, vieron que era muy próspera para los animales. Antiguamente los animales, aún hoy en día, pero antiguamente más, los animales denotaban riqueza, denotaban poder adquisitivo, denotaban que tenían poder monetario. Galad era una tierra que era muy próspera para tener prosperidad, por así decirlo, valga la redundancia. Entonces Dios le está diciendo: tú eres preciado para mí, tú eres precioso para mí, casa del rey de Judá. Sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Como decía el pastor la otra vez, ¿quién tiene un celular de 20,000 pesos? Pues si lo tira, lo va a enmarcar, ¿no? ¿Quién que tiene un celular tan carísimo, así, sin que se le tire, así nada más lo va a tirar? Yo creo que nadie, ¿no? Porque sabe que le costó su esfuerzo, ¿no? Sabe que es valioso.
que es preciado. Pues Dios le está diciendo a Judá que aunque es preciado y valioso para él, pues los va a desechar, porque así es el Señor. Si una cosa se corrompe, si una cosa se echa a perder y se hace inservible, lo va a desechar. Esto es lo que le está diciendo a Judá: aunque tú eres valioso para mí, te voy a desechar. Preparé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Con cedros escogidos se está refiriendo a los cedros del Líbano. Y este árbol existe. Y se les conoce igualito, los cedros del Líbano. ¿Qué son los cedros escogidos? Bueno, hay que entender algo. Antiguamente, aunque hoy también, la madera del cedro del Líbano es valiosísima, es muy cara. Antiguamente, y se nos relata cuando Salomón construye el templo y cuando él se construye un palacio para sí mismo, que estas dos construcciones tenían cedros, madera de cedro. Y de hecho, el palacio que se hizo Salomón para sí mismo se le conoce como el bosque, el bosque de, el bosque del Líbano, me parece, porque su palacio, que era gigantísimo, estaba casi en su mayoría edificado sobre madera de cedro. ¿Por qué cedros? Porque valían mucho. Y porque los cedros para los reyes quería decir o da a entender que estos hombres se jactaban en que tenían riquezas, en que tenían poder, en que tenían material económico. Esto es lo que quiere decir Dios con esto de los cedros escogidos. En el capítulo 21, a ver si tengo aquí la cita. Sí, en Jeremías 21, 13, 14 dice: He aquí yo estoy contra ti, morada del valle, y de la piedra de la llanura, dice Jehová. Los que decís: ¿quién subirá contra nosotros? ¿Sin quién entrarán nuestras moradas? Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Así es como termina el capítulo 21 de Jeremías, con referencia a los bosques, porque como les digo, los bosques para los reyes era como algo que denotaba su soberbia, su altivez. Como alguien, hoy en día sería comparable con una persona que tiene muchísimo dinero y tiene, no sé, un carro bañado en oro, por ejemplo, por dar un ejemplo. Esto es lo que quiere decir este versículo, y lo que le está diciendo a Dios, que va a mandar destruidores para que todos sus cedros, para que todas sus riquezas sean destruidas y él sea humillado. Versículo 8 y 9. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así Yahweh con esta gran ciudad? Y se les responderá: porque dejaron el pacto de Yahweh su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. Creo que ya muchísimas veces se nos ha dicho que Judá es idólatra. Y se nos ha dicho muchísimas veces que la idolatría es tener algo que supla la necesidad de Dios. Es básicamente, más allá de eso, suplir con algo a Dios. Eso es a grandes rasgos. Eso es la idolatría. Y nos han dicho, pues es que la idolatría no son ídolos, no son como imágenes de esas que no se mueven ni pueden hacer nada. No son imágenes, sino que la idolatría puede ser el amor al dinero, puede ser el amor a, no sé, a personas, un amor exagerado, y puede ser el amor a animales, no sé. Todo lo que sustituya la necesidad de Dios, eso es un ídolo. ¿Qué es lo que aprendemos a partir de estos versículos? Que nosotros tenemos que cuidarnos de tener ídolos en nuestro corazón. Y más allá de eso, decir, como David dijo a Dios: escudriñame, escudriña mi corazón y quita los ídolos que hay, que no me dejan darte la gloria y la honra a ti. ¿Por qué? Porque si no, va a pasar como con los reyes, fueron destruidos. El amor a los ídolos los cegó. El amor a hacer lo que querían, a lo que su corazón dictaba, los cegó. Yo no sé tú, hermano, pero si yo me tapara aquí los ojos y me dijera: tienes que andar así toda tu vida, yo diría: no, yo no quiero andar así, yo quiero ver. Yo quiero ver. Por eso es que nosotros debemos cuestionarnos a nosotros mismos y en todo momento si estamos sustituyendo a Dios por algo.
y no estar viviendo en una prisión. Hay una referencia de una película que me gusta mucho, que es Dios no está muerto, la 1, bueno, la 2 también me gusta, pero la 1. En la 1 hay una referencia que me gusta muchísimo porque la pensaron muy bien. Hay un hombre soberbio y altivo que basa su amor en su trabajo, en que le está yendo bien en su trabajo y que tiene una novia perfecta. Pero este hombre tan altivo, tan soberbio, cuando su novia le dice que tiene cáncer terminal, ¿qué creen que hace? La bota. Le dice, ¿cómo puedes hacerme esto? Todavía le dice eso, ¿no? ¿Cómo puedes hacerme esto? Vete de mi vida. Eso le dijo. Y luego con su madre hay una escena donde, y esa es la que me gusta porque su madre tiene Alzheimer. Lo que sepan más o menos, o que sepan que es el Alzheimer, es una enfermedad brutal, porque las neuronas del cerebro se van apagando y ya no, ya los recuerdos y ya la forma en que funciona el cerebro ya no es igual, te vas volviendo como un vegetal. Y esta señora, que es su madre, está abandonada en un asilo, postrada en una silla de ruedas y tiene Alzheimer. Y este hombre va y la visita y le dice, tú que eras muy cristiana, tú que eras muy creyente de Dios, fíjate cómo estás ahora. Y con una sonrisa burloncita. Y aquí me gusta cómo lo manejaron porque hacen un milagro en el que la señora habla. Como les digo, una persona que tiene Alzheimer y lo tiene muy avanzado ya no puede ni hablar, porque ya no sabe cómo hablar. Y esta señora le contesta, y en realidad no es ella, sino el Espíritu Santo, y le dice, aunque las personas vivan en una cárcel de oro, sigue siendo cárcel. ¿En referencia a qué? A que este hombre vivía en una cárcel de soberbia, de altivez, de prepotencia. Y esto es lo que los reyes estaban haciendo. Esto es justamente lo que los reyes estaban haciendo. Estaban en sus palacios pensando que nadie los podía tocar, que tenían las riquezas del mundo y que su reino iba a ser eterno. Y Dios los paró en seco. Eso a mí no me gustaría que pasara a mí, yo sé que no me va a pasar, porque yo soy hijo de Dios, ¿no? Esa es la ventaja, ¿no? La gran ventaja de ser hijo de Dios. Pero ¿qué hacemos con las personas que no saben? ¿Qué hay que hacer con las personas que no saben y que están en esa cárcel, que están ciegos? Dice Dios, da de gracia lo que has recibido de gracia. Esa es la respuesta. Versículo 10, 11 y 12. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis, llorad amargamente, porque él se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Yahweh acerca de Salom, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar, no volverá más aquí, sino que morirá en el lugar donde lo llevaron cautivo y no verá más esta tierra. ¿Quién es Salum? Aquí, no digas. A ver. Bueno, se movió mi presentación, pero bueno, ahorita permítame tantito. Bueno, tenía una liga que me mandaba al diagrama de la genealogía de los reyes, pero no se me mandó otra diapositiva. Salum, hijo de Josías, es el primer rey en sucesión de Josías. Habíamos dicho que es el cuarto hijo de Josías. ¿Por qué es el cuarto hijo? No sé, no lo encontré. No sé por qué sea el cuarto hijo en sucesión, debería ser el segundo. Pero muy probablemente sea porque es una tradición vacía y hueca. ¿En referencia a qué? Pues si ustedes recordarán, por ejemplo, Isaac, Jacob, Moisés, David, yo creo que Salomón también, fueron hijos no primogénitos, sino que fueron de los últimos. Tal vez los hombres de Judá estaban poniendo sus esperanzas de bendición en tradiciones huecas y vacías en las que decían, bueno, pues vamos a poner al último hijo, y como a los últimos hijos los ponían como primogénitos conforme a nuestros patriarcas y les iba bien, pues a nosotros nos va a ir bien. Esa es la idea que yo tengo, pero la verdad es que no sé, podría ser. Ahora, Salom, hijo de Josías, ¿qué es lo que le pasó? Pues exactamente lo que dice, que fue llevado en cautiverio, pero no a Babilonia, sino a Egipto. ¿Por qué? Porque era malvado. Dios mandó al emperador Necao
por este hombre y lo llevó cautivo a Egipto. Y no volverá más aquí, sino que morirá en el lugar donde lo llevaron cautivo. Bien, yo creo que de los hombres, de los reyes que se nos narra aquí sus historias, de los que más o menos le fue, podemos decir que menos peor, fue a Salom. ¿Por qué? Porque él lo llevaron cautivo y jamás regresó a su tierra, pero eso es lo que le pasó. Más adelante vamos a ver qué le pasó a los otros. Hay uno en específico, creo que es el que sigue, que es al que peor le fue. No lloréis al muerto, con esto se refiere a Josías, porque de alguna manera el pueblo se dio cuenta, ya demasiado tarde, que las bendiciones que Dios da con los reyes que obedecen su palabra y no con los que la deshonran. El pueblo estaba de luto, estaba llorando al muerto, que sería Josías, y esto quiere decir que ellos se dieron cuenta con quién estaban las bendiciones, lo vuelvo a repetir. Y les dice, no, pues ya no lloren por él, porque ya está muerto, ya para qué le lloran. Él ya está en mi presencia, mejor lloren por el que se va. ¿Quién es el que se va? Salom, es el que se va en cautiverio, porque él ya no va a regresar. Si tienes que condolerte por alguien, condólete por el que debe de ser condolecido. Eso está medio rebuscado, pero esa es la idea. Llora por el que debe de ser llorado. Nosotros, ¿por quién hemos de llorar? Ya lo hemos dicho varias veces. Hemos de llorar por los que están muertos, no en carne, los que están muertos espiritualmente. Por eso son los que nos debemos condoler. La palabra condoler hace referencia a tener misericordia y piedad con esas personas. ¿Cómo vamos a manifestar misericordia y piedad? Compartiendo la palabra. Versículo 13, 14, 15, 16 y 17. Hay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice, edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque tú te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Yahweh? Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Aquí el mensaje sigue siendo para Salom o para Joacás o Salom. Y que se me olvidó decirles. De hecho, ya lo había dicho el pastor. Perdón. Ya lo había dicho el pastor. Salom hace referencia a una palabra en hebreo que significa retribución. Y los moradores de Judá le decían Shalom a Joacás, que significa paz. Lo que le estaban diciendo a este hombre, a este rey, era retribución y paz. Lo que es irónico porque lo que recibieron en el reinado de este rey, que fue elegido por los hombres, fue todo lo contrario. Fue destrucción, fue hambre, fue sed, fue sequía. Todo esto recibieron. Es irónico saber esto, ¿no? Pero bueno. Aquí hace otra vez referencia a Dios a los cedros y le dice ya directamente que a poco va a reinar porque se rodea de cedro. ¿Por qué le dice esto? Bien, ya habíamos dicho que los cedros son valiosos, son preciados, valen mucho dinero. Y en este sentido, el cedro es un árbol que crece alto, como 40 metros de altura, pero lo más importante que tiene el cedro, por así decirlo, de los rasgos más importantes, es que hoy en día han sido encontrados árboles que tienen 3,000 años de edad. El efecto simbólico que le dan los reyes a los cedros es que su reinado va a ser enaltecido, va a ser altivo, por así decirlo, y va a ser eterno. Y eso es importante, porque los reyes creían que su reinado iba a ser eterno. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor escucharon de sus padres que les dijeron que las promesas de Dios involucraban un reino eterno. Pero se les olvidó decirles a lo mejor que era si obedecían, siempre y cuando se obedecían, porque si no, no. Si no, no hay nada. Y por eso Dios está menciona lo de los cedros, porque los reyes tenían esta idea de los cedros muy impregnada en sus cabezas, como que eso evidenciaba su realeza, su magnificencia, su poder, su poderío. Y le dice, compárate con Josías. Josías hizo lo bueno delante de mí, él hizo lo recto. ¿Acaso no le fue bien a él porque hizo lo bueno?
Si nosotros hacemos, si nuestro pastor, si un líder de nuestra iglesia o si un hermano cualquiera está haciendo bien en nuestra congregación y nosotros tratamos de imitarlo a él porque está haciendo bien, está haciendo conforme a la palabra. Gracias, hermano. Ay, sí. A ver, ¿me escuchó? Sí. Tengo que poner el chunche aquí. Sí, les decía. ¿Qué les decía? Que si nosotros imitamos a un hombre, a una persona de Dios que está haciendo bien las cosas, nos va a ir bien en el sentido espiritual, no necesariamente en el económico material, porque de eso solamente dispone Dios. Pero si te está yendo espiritualmente, es decir, si tienes una relación con Dios y estás bien y tienes mucho amor y tienes mucha fidelidad y eres un hombre de Dios, un hijo de Dios, y se te ve en la cara y se te ve tu felicidad y tu gozo, pues ¿qué más quieres, no? Esa es la idea de esto. Si tú hicieras lo bueno, entonces te iría bien como tu padre Josías hizo. ¿Y quién hizo bien como David? Pues Josías. ¿Y quién era conforme al corazón de Dios? David. Esa es la idea, ¿no? Nos está llevando de a poquito a poquito. Sin embargo, pues eran avaros, eran ambiciosos. Por tanto, así dicho Yahweh acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, no lo llorarán diciendo, ay hermano mío, y ay hermana mía, no lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Aquí ya se pasó otro rey, estábamos con Joacás, ahora ya es Joacim. Y les decía, este rey a mi concepción es el que peor le fue. ¿Por qué? Porque este hombre, aparte de que fue exiliado, y este se fue exiliado a Babilonia, lo que hicieron cuando se murió fue como tiraron una zanja, ni siquiera le echaron tierrita, nada más fueron y lo aventaron. Y así. Los animales, y esto ya se los había dicho en el capítulo 14 y 15 cuando lo expuse, que algo de las mayores deshonras que puede haber es que cuando te mueras, te dejen así en la calle y que vengan los perros y te coman y vean la gente que te están comiendo y no hagan nada. Incluso hoy es una deshonra enorme si te lo pones a pensar. Imagínate a un rey. ¿Cuál es tu magnificencia, rey? ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde está tu soberbia? Ahí está, tirada. Así trata Dios al soberbio y al altivo. Lo humilla, lo sobaja, lo destroza, lo aplasta. Así terminaron estos reyes. No quisieron convertirse. A pesar de que sabían a pesar de que sabían lo que le había pasado a sus antecesores. Cuando una historia se cuenta, te dicen, oye, es que tú crees que le pasó esto a fulanito de tal. No me digas, pobrecito. Imagínate que eso te pasara a ti. En sepultura de asno será enterrado. Esto es lo que les digo. O sea, nada más fueron, lo aventaron y ya nadie se iba a acordar de él. Es al rey que peor le fue, porque al menos de los otros reyes, me voy a adelantar un poquito, al menos, por ejemplo, al que le sucede a este fue Joaquín, su hijo. A Joaquín, ¿qué le pasó? Más adelante se narra que aunque fue exiliado y encerrado en Babilonia, un rey lo saca de ahí y lo pone en un lugar de prominencia en Babilonia, y eso es impresionante, ¿no? ¿Por qué lo hizo Dios? Yo no sé muy bien, no he leído todo Jeremías, no sé muy bien, pero sí he leído esa parte donde dice eso. Lo saca de la cárcel y lo pone como si fuera un rey dentro de Babilonia. ¿Y qué le pasa a Sedequías, el último rey antes de la caída de Jerusalén? Pues a este hombre, pues digamos que no le fue tan bien porque le mataron a sus hijos enfrente de sus ojos y luego le sacaron los ojos y luego lo llevaron al exilio. Pero ¿qué se dice? Dios le promete a Sedequías que cuando él muera lo van a llorar y lo van a recordar. Porque si un hombre es olvidado para siempre, pues imagínate.
Eso es durísimo. Y más a un rey, que un rey se supone que tiene que manifestar su gloria, que manifiesta su magnificencia. Pero ¿cómo iba a ser manifestada esta a lo largo de las generaciones si hicieron mal? Si hicieron perversidad. Eso no pasa en las generaciones. Y Dios no permite que pase. Y peor aún, si se recuerda el nombre de este Joacim, es nada más para decir que fue votado. 20, 21, 22 y 23, sube al Líbano y clama, y en Basán da tu voz y grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son destruidos. Te he hablado en tus prosperidades, me dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te venían dolores? Dolor como de mujer que está de parto. ¿A quién se lo está diciendo? A Joacim. Aquí lo que está diciendo Dios, y habla otra vez de lo de la cima del Líbano, pero ya no como una referencia a la riqueza, sino una geográfica. ¿En qué sentido? Como de una atalaya. Le dice, tú sube a estos lugares que son altos. Basán es un lugar donde hoy en día se le conoce como los Altos de Golán, en el Medio Oriente. Y es un lugar, pues como lo dice, su nombre es alto. De ahí se podía ver gran parte de lo que es Judá. Y por otro lado, la cima del Líbano, el monte del Líbano, también se puede ver gran parte de lo que es Judá. Y le dice a Joacim, ¿dónde están tus enamorados? ¿Quiénes son tus enamorados? Son sus aliados. A esto se refiere esta palabra, tus aliados. Sube y grita a esos montes y a ver si alguien te escucha. Esto es una profecía ahora contra las naciones. ¿Por qué? Porque Babilonia, un imperio enorme, enorme, vendría a conquistar a muchísimos otros pueblos. En esencia, vendría a conquistar a Canaán, que es donde estaba residiendo Israel, estaba residiendo Judá y estaba residiendo muchos pueblos como los filisteos, los cananeos y demás, ¿no? Estos eran sus aliados de Judá. Y le dice, sube y grita a ver quién te escucha, porque yo voy a destruir todo. Eso es lo que le está diciendo. Vete a Basán, va a ser lo mismo. A todos lados a donde vas a ver, va a haber destrucción. Cuando un hombre está solo en una problemática seria, pues busca con quién, un compa, ¿no? Un amigo, a ver, ayúdame. Pero pues iba a voltear a todos lados y no hay nadie. Todo iba a estar desolado. Dentro de mi investigación estudié y aprendí que hoy en día los geólogos siguen encontrando vestigios de lo que fue el incendio que provocó Babilonia en Jerusalén. Todavía hoy en día se siguen encontrando artefactos quemados, estructuras quemadas, porque fue un incendio enorme, una destrucción enorme, una matazón soberbia. ¿A qué se refiere con los pastores? Esto es una referencia de un capítulo de Zacarías que me parece es el 11. En el capítulo 11 de Zacarías habla únicamente a los pastores. ¿Quiénes son los pastores? Los líderes espirituales, los que se supone que tenían que acercar al pueblo de Israel al temor y a la obediencia a Dios. ¿Qué dice sobre los pastores? Pues que se van a ir en cautiverio, que van a desaparecer. Entonces, los líderes de Judá, pues de nada valían. Los líderes no servían, por eso Dios los va a botar, los va a destruir, porque no sirven. Como les digo, si algo no sirve, no lo retienes, lo tiras. Eso es lo que Dios va a hacer. Pero, bueno, sí, no me voy a adelantar. 24, vivo yo, dice Yahweh, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Esto es muy importante. Primero, ya se pasó a otro rey. Es el tercer rey en sucesión después de Josías, hijo de Joacim, nieto de Josías. Conías es un nombre es un seudónimo o una forma de llamarlo, otra forma de llamarlo a Jeconías, quien es a su vez Joaquín, o sea, tiene 3 nombres. O 3 formas de llamarlo en la Biblia. ¿Qué se dice sobre Conías? Que si fuera como anillo en la mano, en la diestra del Señor, pues de ahí se haría arrancado, y eso es lo que les vengo diciendo. Se los voy a explicar. Antiguamente los reyes, cuando mandaban un decreto, un documento oficial, se le confería autoridad y poder a ese documento si tenían la marca del sello del rey.
Si no tenía la marca del sello del rey, entonces no servía ese documento, lo podías desechar porque eso no lo dijo el rey. Le está diciendo a Conías que si él fuera como ese sello, que denota poder y autoridad, de ahí lo arrancaría, de ahí lo quitaría, porque ya no sirve, ese anillo se pudrió, ese anillo se hizo inservible, se corrompió. Y es impresionante lo que está diciendo Dios, porque le está diciendo, tú eras en mi diestra poder y autoridad, pero te corrompiste, entonces yo no tengo problema en retirar ese anillo y botarlo y tirarlo. Eso es lo que le está diciendo Dios a Conías, a Jeconías o Joaquín. Y esto es importantísimo porque, no sé si se dieron cuenta, en algunos versículos anteriores ya está haciendo referencia a una maldición en el linaje de los reyes de Judá. Y yo les hago una pregunta, la vamos a responder, si da tiempo, la vamos a responder, espero que sí. ¿Es acaso el linaje del Mesías parte de esta gran, no sé, de estas consecuencias, de estas palabras tan duras que le está diciendo Dios al linaje de David? O sea, ¿el Mesías está involucrado en esto? Bueno, vamos a irlo viendo. Se me olvida tomar agua luego. Versículo 25, 26, 27 y 28. Te entregaré, hermano, a los que buscan tu vida y hermano de aquellos cuya vista temes. Si hermano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hermanos de los caldeos, te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no nacisteis, y allá moriréis, y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Esto es lo que le va a pasar a Joaquín más adelante, que va a ser llevado cautivo por mano de Nabucodonosor, a su madre y a sus príncipes. Y jamás va a volver a ver su tierra, pero lo importante, bueno, todo es importante, pero aquí lo que resalta es la referencia a la vasija despreciada y quebrada. Esto nos debería sonar, ¿por qué? Porque esto ya lo vimos, fue una señal que Dios dio y que vimos al principio en el contexto a los hombres de Judá, en el sentido de que si no te dejas moldear, si no te dejas que yo te esculpa, no, ¿cómo se dice? Creo que se dice esculpa, ¿no? De esculpir, de tallar. Si no quieres que yo te haga mi imagen y semejanza, entonces voy a agarrarte y te voy a aventar, te voy a destrozar. Esta es la referencia que Dios hace aquí a este rey, que va a ser quebrantado, que va a ser despreciado. Él y toda su generación. Y ya llegamos a... Como les digo, hay muchísimas cosas que me gustaría decir sobre, sobre este capítulo porque es muy rico en todo sentido. Pero me fui un poquito rápido porque quería llegar a esta parte. Versículo 29 y 30. Porque este pasaje da para otra predicación, pero como no tenemos tiempo de eso, pues va a ser rápido. Dice, tierra, 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 oye palabra de Yahweh, así ha dicho Yahweh, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Hombre a quien nada prosperó, sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Primero que nada, la primera observación es que Dios repite 3 veces la palabra tierra. Hemos aprendido en la palabra, y si no lo saben, pues bueno, ahorita se los digo ahora. Cuando en la palabra de Dios se repite algo muchas veces, y por lo regular van a ser 3 veces, es porque se hace énfasis especial en el mensaje, en lo que quiere decir el mensaje. Lo que está diciendo aquí Dios es que la tierra va a ser testimonial o testimonio de lo que le va a pasar a este rey y lo que le va a pasar a su linaje. Por lo que el versículo 30, que contiene una maldición muy importante, va a ser atestiguada por la tierra, es decir, por los hombres y a lo largo del tiempo. Esta es una profecía, una maldición profética a futuro. Y aquí es lo importante porque está hablando que
Joaquín no va a tener descendencia que pueda reinar ya jamás en el trono de David. Es decir, ya no va a haber reyes. Y aquí les vuelvo a preguntar, entonces, ¿qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con el Mesías? Nosotros de antemano sabemos que la maldición no se hizo efectuada en nuestro Señor, sino que Él vino con toda dignidad y honor a ocupar su puesto como rey. ¿Pero cómo? ¿O por cómo se quitó la maldición? ¿O qué hizo Dios para quitar la maldición del Mesías? Por eso les hice este diagrama. Lo hice más chiquito porque es una bestialidad lo que hice, pero o sea, lo hice más simple, lo traté de hacer lo más simple posible. Y esa es la respuesta, pero pues hay que explicarla, obviamente. Vamos a empezar con algo muy importante, las leyes sobre la herencia. Esto viene en el Antiguo Testamento, en Números y en Deuteronomio. Hay muchísimas leyes de herencia, pero estas como las más importantes y son las que nos ayudan a descifrar por qué Jesús no entra dentro de la maldición que acaba de proferir contra el linaje de Joaquín. Números 27 se habla, esto lo voy a manejar a modo de ejemplos para que no enredarlos, porque la verdad es un poco complicado. Números 27 habla sobre las hijas de Zelofehad. Zelofehad. Vamos a poner un ejemplo para explicar esto. Imagínense que yo no existo en la vida de Lucía, ¿no? Y su papá, Abel, solo tuvo una hija. Antiguamente las herencias y los linajes se heredaban a los hombres. Pero si había puras mujeres, entonces ¿cómo se hereda eso, no? Si no hay hombres en el linaje de un padre, pues ahí había un problema. Y esto es de lo que se quejan estas hijas, van con Moisés y le dicen, oye, pues, ¿a quién va a ir la herencia, no? Se va a perder si no hay hijos. Y Dios les dice que entonces, usando nuestro ejemplo, la herencia y el linaje de su papá, Abel Hernández, va a ser para con su hija, ¿no? Ahí vamos bien, ¿no? Va. El número 36. Se relata ahora un conflicto entre tribus. ¿Por qué? Porque ahora van parientes, pongamos que los parientes de Lucy van a su casa, sus primos, sus tíos, no sé, y le dicen, oye, pero si ella se casa con un pelajustán y y su herencia y su linaje va para con este pelajustán, pues se va a perder la herencia y el linaje. ¿Qué hacemos ahí? En referencia a qué era el conflicto, pues que estas hijas se iban a casar con otras tribus, con hombres, que se podían casar con hombres de otras tribus y que las herencias y los linajes que ellos tenían se iban a perder y se iban a tergiversar entre tribus y unas tribus iban a terminar siendo más fuertes que otras. Y entonces Dios dice, muy bien, entonces ahora lo que voy a mandar es que las hijas se tienen que casar con hombres de su tribu. Y más aún así, más allá, si estas tienen una herencia muy importante, ¿qué herencia podría ser tan importante? Por ejemplo, las promesas de Dios, eso se heredaba entre linajes. Si tenían una herencia tan importante, entonces las hijas tenían que casarse con su familiar más próximo dentro de su casa para que su casa siguiera con ese linaje y no se perdiera. Ese es el segundo punto y ahí vamos bien. Y luego Deuteronomio 25 es en referencia a la famosa ley de la redención. Supongan que yo me caso con Lucy, ¿no? Y un pelajustán. Un pelajustán. Y yo me muero, pero no le doy hijos. ¿En quién heredar mi apellido, los Rojas, no? Y no le doy hijos y me muero. Ahí hay un problema, porque no hay ni hijos, ni hijas, ni parientes cercanos a los cuales heredar ni dejar su linaje. ¿Qué dice Dios? Bueno, pues entonces te vas a casar con tu pariente más próximo. Tu pariente más próximo tiene que venir a casarse contigo. En este caso tendría que ser mi hermano Bola. Tendría que casarse con Lucy, tener un hijo, y ese hijo que sería el primogénito, vendría a suceder mi nombre.
para que mi linaje y mi herencia no se perdieran. Esas son las 3 leyes en concreto que nos ayudan a descifrar esto. Hay otras, por ejemplo, y esas son más culturales, que por ejemplo, en las genealogías, los suegros podían considerarse como los padres de un hijo. Es decir, por ejemplo, en mi genealogía, mi abuelito, que se llamaba Natividad Rojas, venía a suceder su nombre a través de mí, y en la genealogía aparecería como que Natividad Rojas engendró a Eduardo Rojas, cuando ahí a lo mejor no aparece el nombre de mi papá. Eso es algo culturalmente en las genealogías. Lo segundo es que si un padre venía y se llegaba con una viuda que tenía hijos, entonces los hijos de la viuda venían a adquirir el nombre del padre que los adoptaba. Esa es otra muy importante. Y la otra es que los suegros podían heredar su linaje y su herencia a sus yernos. Por ejemplo, si yo me caso con Lucy, entonces mi linaje podría venir a ser el nombre del señor Abel Hernández. Entonces yo ya tendría 2 linajes, el de los Rojas y el de los Hernández. Así se manejaban las genealogías antiguamente, y esto nos ayuda a comprender por qué. Bueno, primero que nada, ¿por qué es tan importante una herencia? La herencia, como les digo, no era solamente material, sino que se podían heredar promesas de Dios. Por eso era importante. Y las herencias no solo se daban por la vía de sangre, es decir, no porque mi madre me haya engendrado y mi padre me haya engendrado, venían a mí dichas herencias y promesas, sino que podía ser por la vía legal, porque la ley así lo dictaba. En el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo de mi suegro, yo vendría a heredar su linaje por ley, no por sangre, sino por ley. Jesús tiene el derecho a ser rey por las 2 vías, por la legal y por la de sangre. ¿Por qué? Bueno, primero vamos a ver la genealogía de la madre, que es María. En la genealogía de Jesús que presenta Lucas en el capítulo 3, se dice que el padre de José es Elí, cuando siendo que su padre biológico es Jacob, pero el padre en la ley es Elí. ¿Por qué? Porque era su suegro y podía heredarle a él su linaje. Entonces, Elí pasa su linaje a José, y el linaje de Elí, ¿cuál creen que sea? El de Natán. ¿Quién es Natán? Lo encontramos abajo del diagrama, hasta abajo de la línea de María. Él es descendiente directo de David, hijo de David y Betsabé. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Salomón también era hijo de Betsabé, y por tanto los dos tenían derecho a reinar en Judá. Tenían el mismo derecho, solo que se eligió a Salomón y no a Natán, pero eso no quita que los dos tenían ese derecho. Por tanto, ese derecho de regir como rey se pasa a través de las generaciones a José, a María, a José también, pero a María, y a María se lo pasa por sangre a Jesús. Ya llevamos una. Esa es una solución que Dios da. La segunda solución es la genealogía de parte de José. ¿Por qué? José desciende de Salomón directamente, aunque él es padre de Jesús en la ley, porque dijimos que los padres que adoptaban a los hijos de las viudas, en este caso María no era viuda, sino que no tuvo esposo, José pasa sus derechos, sus herencias, sus promesas a Jesús a través de esta ley, de que los padres adoptivos pasaban su linaje y su herencia a los hijos adoptivos. Se le dice padre en la ley. Bien, pero esta es la segunda solución. Ahora vemos que Jesús es digno de la corona tanto por sangre como por la vía legal. Pero hay un problema, la maldición del capítulo que acabamos de ver. Porque esa maldición se profirió a Joaquín, y de Joaquín para adelante. ¿Qué hacemos con la maldición? La tercera solución es muy importante. Hay un personaje que se nos va a narrar en Esdras que se llama Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? Es hijo de Salatiel. ¿Y quién es Salatiel? Es hijo de Joaquín. Entonces, la maldición en cierta manera se le pasa a Zorobabel, solo que con Dios hace una contramaldición, o sea, una bendición que supera la maldición a Zorobabel. ¿Por qué Zorobabel? Porque él fue líder de Judá,
y este líder fue excelente, fue como Josías, temeroso de Dios y buscaba acercar al pueblo de Judá a Dios. Y de hecho, la promesa que le hace a Zorobabel, digo que es una contramaldición porque hace alusión a la maldición que le dice a Conías de eso del anillo, de que si fueras anillo en mi diestra, te quitaría y te desecharía. A Zorobabel le dice, te voy a tomar y te voy a poner en mi diestra como anillo de sellar, y de ti vendrá un rey. Esa es la contramaldición, esa es la forma en que la bendición supera maldición y a la maldición, y Zorobabel viene a ser una pieza clave para que a partir del linaje de José quede exento de esa maldición, aunque se cumple la maldición, porque a partir de Joaquín ya no hay reyes, ya se le conoce como gobernadores, y aunque pudiera haber ahí como que el rey Herodes y todas esas cosas, en realidad lo que importa es lo que dice Dios, no lo que dicen los hombres, porque el ejemplo podría ser Saúl, que le dijo que ya no iba a ser rey, aunque los hombres lo seguían tratando como rey, incluso David lo llegó a seguir tratando como rey. Se cumple la maldición, pero a la vez quita todo, toda, toda complicación que pudiera decir que Jesús no tenía el derecho a ser rey, que estaba maldito o que estaba bajo, no sé, maldito bajo la sangre o no sé, cosas así. Todo eso se quita. Y es muy importante que nosotros lo entendamos porque eso es digno de un rey. Si un rey, por ejemplo, tenía la parcialidad o tenía su derecho al reinado incompleto, entonces su reinado se ponía en duda, suponiendo que le faltaba la parte de la legalidad de su reinado. Entonces un rey que dijera, no, es que yo tengo la sangre del primer rey de Judá, aunque los otros no hayan sido reyes, pero yo tengo la sangre, entonces al igual que tú, yo puedo venir a reinar. O por otra parte, yo desciendo de reyes, pero estaban malditos, pero pues yo desciendo de reyes, aunque no nací de una descendencia que no estaba maldita. Ese es el sentido de ver estos linajes, para que entendamos que Jesucristo es digno, merecedor, libre de cualquier cosa que pudiera manchar su título de rey, y no solo de Judá, de Israel, y no solo de Israel, sino del mundo y del universo. ¿Por qué? Porque su Padre es celestial y le confirió todo eso. Vamos a ir terminando, hermanos. Recordemos, hermanos, para dar más o menos término a la predicación, que lo que dice Romanos 8, 16, 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también de herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros somos coherederos del Rey que vino sin mancha a reinar. Ay, se comió una. Bueno, de modo conclusión. Ah, sí. Sí, sí, sí. Apocalipsis 21, 5, 6. Y al que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. No sé si alguien ha visto la película esta de la Pasión de Cristo. Es una película muy emotiva que tiene muchas fuentes muy católicas, pero eso no quita que, o sea, que sea una excelente película. Y me gusta mucho cuando la escena donde, o sea, no lo dice en la Biblia, pero me gusta mucho la escena donde María va y corre a Jesús a abrazarlo, lleno de sangre, con la corona de espinas ya muy, muy destrozado nuestro Señor, y se para y le dice a su madre, ¿ves cómo hago nuevas todas las cosas? Porque a través de Jesucristo los linajes, las herencias, todo aquel que cree en su nombre es hecho nuevo. Nosotros somos hechos nuevos en su nombre. Y eso nunca hay que olvidarlo. Nosotros ya no somos de este mundo, sino que nosotros somos de ese reino. Y tenemos que tener esa mentalidad, de ese rey incorruptible, inmutable, perfecto. Conclusiones.
No puedes conocer a Dios sin conocer su palabra. No puedes amar lo que no conoces. El líder debe conocer a Dios para guiar correctamente a los que tiene a su cargo. El gozo, la alegría y una vida plena solo se encuentran en Dios. Fuera de Él no hay nada. El obedecer a Dios denota que somos hijos suyos. Dios castigará la injusticia. Los hombres que no lo acepten terminarán siendo castigados por sus pecados. Dejar que Dios escuche nuestros corazones para que quite todo lo que pueda sustituir lo pueda sustituir como el centro de nuestra vida. Cuestionarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿de verdad amo a Dios de todo mi corazón, de toda mi alma, con toda mi mente y mis fuerzas? Debemos dejar que Dios lidie con nosotros, aunque nos duela en la carne, para dejar de ser egocéntricos, altivos, orgullosos, soberbios, etc. Dios siempre humilla a los soberbios, pero exalta a los humildes. Somos herramientas de Dios con su sello personal, el cual nos hace su pertenencia por la eternidad como hijos suyos. Dios siempre cumple sus promesas, aunque el hombre falle. Si sabemos cuál es el fin último de los hombres que viven sin Dios, debemos advertirles, ser como profetas en medio del pueblo, gritando a toda voz que viene el Rey de Gloria a hacer justicia, y deben arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Animarnos entre nosotros y animar a otras personas a que crean en el Rey que nosotros profesamos y en el que confiamos. Un Rey incorruptible, eterno, todopoderoso, perfecto, fiel, inmutable, hermoso, digno y lleno de honra y gloria. Y por último, tenemos la firme certeza, la fe en que Jesús hizo nuevas todas las cosas y su sangre derramada quitó la maldición del pecado de todos los que creen en su santo nombre y vendrán con un reino eterno, incorruptible, inmarcesible, majestuoso como el Rey de Reyes, Dios Todopoderoso, y nosotros estaremos a su lado como coherederos de su gloria, hijos de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy tantas gracias porque me has permitido compartir lo que me has enseñado a lo largo de estas semanas, Espíritu Santo. Te doy gracias, mi Dios, por mis hermanos, y te doy gracias porque han sido llamados, mi Señora, a ser salvos hijos tuyos, mi Dios, y coherederos del reino celestial, mi Dios. Te pido y te suplico, mi Señor, que nos ayudes a ser confiables, mi Señor, a ser fiables, mi Dios, a comportarnos como dignos a hombres a través de tu sangre bendita, mi Señor, de tu reino, mi Señor, a comportarnos, mi Señor, no como los que lo hacen en este mundo, sino como tú lo hiciste, Cristo Jesús, nuestra mayor referencia. Te pido y te suplico, mi Señor, que nos ayudes a ser mejores bajo tu palabra, mi Señor, y fieles en el Espíritu, mi Señor. Te pido y te suplico, mi Dios, que los líderes de este mundo, mi Señor, te teman, te conozcan, mi Dios, para que guíen a las personas a las que tienen a su cargo, mi Señor, hacia un lugar mejor, mi Dios, hacia una vida mejor que es siempre en ti, Señor. Te pido y te suplico por nuestros familiares, nuestros amigos, Señor, que todavía no te conocen, Rey de Reyes, para que te acepten como su único y suficiente Salvador y sean exaltados, mi Dios, en tu gloria, mi Señor. Te pido y te suplico esto, mi Dios, y gracias por tu orientación y por tu dirección, Espíritu Santo, el día de hoy, mi Dios. Gracias, te amo, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.